Juvenicidios. Un término que aún no perfila en el diccionario, pero que los jóvenes lo vivimos diariamente. Cuando vamos a pedir trabajo, cuando hacemos el examen a una universidad y no nos quedamos, es lo que sufrimos diariamente, cuando nos asaltan, cuando nos violentan, cuando nos secuestran y en otras ocasiones más. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema que poco se le ha dado conocimiento ante la sociedad, que es un jovenicidio, y para eso tenemos un invitado especial, sociólogo y un gran amigo, también fue mi profesor, quiero recordarlo. Muchas gracias por la invitación que nos la aceptó. No, muchas gracias a ustedes por pensar en mí para este tema. Muchas gracias, profesor Ismael. Y también, como todos los lunes, tenemos a Axel. Hola, ¿qué tal a todos nuestra audiencia y bienvenidos en este programa? Muy bien, y ya saben, a su servidor y conductor, Andrés Rodríguez. Pues como les planteaba, hoy vamos a hablar de algo que creo que no muchos conocemos. Es un término que se ha acuñado hasta hace menos de 12 años, algo así, tengo entendido, pero que los jóvenes estamos viviendo esta situación diariamente. Diariamente, como lo comentaba, cuando vamos a salir a pedir trabajo, cuando hacemos el examen en la universidad, cuando no encontramos trabajo, cuando vamos a un trabajo muy precario, cuando tenemos falta de oportunidades tanto laborales como culturales y en la educación. ¿Qué son los juvenicidios? ¿Qué son los juvenicidios, profesor? Bueno, el término jovenicidio, como tú lo has nombrado y lo has hecho conocer, es un término que aún no es reconocido bajo nuestro diccionario, ¿no? No hay una tipología en la cual va a explicar la situación del jovenicidio en la actualidad. Que si bien la raíz nace aproximadamente en el año 2012, bajo la situación del feminicidio que se da en Ciudad Juárez, y con ello se crea este nuevo concepto que es retomado por uno de los investigadores del Colegio de la Frontera Norte, que es José Manuel Valenzuela, y lo establece como la forma en la que los jóvenes están muriendo, ¿no? Entonces el juvenicidio en realidad son, podríamos verlo como las estructuras políticas, estructuras sociales y culturales a las que se enfrentan los jóvenes para sobrevivir día a día. Muy bien. Axel, ¿quieres agregar algo? Sí, sin lugar a dudas, no hay una base realmente normativa que nos diga la pena a castigar por un juvenicidio. Es más que nada un término que acuñamos como sociedad, que acuñamos en cuanto a nuestras actividades diarias, al retomarnos y hacer partícipes a la juventud en ciertas acciones, ¿no? Sí, justo una de las situaciones que retomo de un gran profesor que conocí durante mi estancia de investigación en Colombia, es Germán Muñoz, donde él menciona que justo el juvenicidio es la forma de matar o de asesinar simbólicamente a los jóvenes gota a gota, ¿no? Es decir, lentamente los jóvenes van a ir desapareciendo a partir de las situaciones estructurales. Y en ese sentido, pues aún no hay un marco normativo que establezca cuáles son esas situaciones, y que las investigaciones recientes nos han arrojado como características que van a permitir generar una tipología que posteriormente quizá en el ámbito del derecho generen las situaciones reales del juvenicidio en México. Creo que es muy importante esta parte que tocan los dos, porque pensamos, a los que todavía no conocemos muy bien el término, que el juvenicidio sería más como esta parte del número, ¿no? El número de muertes que hay de jóvenes o el hecho de matarlos. Pero hay detrás todavía un panorama muy distinto, ¿no? Que como usted dice, es esta cuestión de poco a poco, ¿no? Irlos matando poco a poco, quitándoles sus derechos, oportunidades, ¿no? La educación, la cultura, los trabajos. Los van matando poco a poquito, no nada más es el hecho de matarlos y de que pierdan la vida, sino en vida irlos, pues sí, disminuyendo, ¿no? Disminuyéndole su vida, la esencia vital, ¿no? El entorno, la precarización de todos los servicios que les corresponderían a ellos, se los están quitando, ¿no? Sí, justo quizá el papel de las ciencias sociales tendría que ser ese, ¿no? Dotar de características a los problemas o fenómenos sociales en los que estamos inmersos la mayoría de los habitantes de la sociedad, ¿no? Pero justo para poder iniciar este proceso es necesario tomar las características cuantitativas o numéricas que establecen cuál es el número de jóvenes o cuántos jóvenes están siendo asesinados al día, ¿no? Digo, si hablamos en términos actuales, se ha incrementado el nivel de jóvenes asesinados, pero que a su vez ha incrementado también los términos de difícil acceso, ¿no? Claro. De situaciones de los jóvenes. Tú hablas de precarización, ¿no?
Podemos hablar de una precarización laboral, una precarización estudiantil, una precarización cultural, pero ¿cómo medimos eso? Sí, en ese sentido me gustaría también abonar un poco más en este aspecto ideológico que también no se ha tomado puesta en lo que va de esta plática, y es más que nada la idea joven, la idea de un porvenir mejor, un futuro. Más que nada esa idea es la que se está exterminando cuando cuando se siguen teniendo condiciones precarias, se siguen teniendo malas prácticas en la administración y mala información hacia el joven. ¿Por qué? Porque el joven tiene interés, tiene capacidad también, pero le falta un poco de experiencia. Y la idea que a él se le está imponiendo en ciertos acontecimientos, pues refleja que se le está asesinando de forma ideológica. Mira, sí, justo acá tomas un tema muy importante y uno de los debates que tiene en términos de la construcción del concepto de juventud o de joven, ¿no? Si remitimos como a estas grandes construcciones teóricas o estas construcciones epistemológicas que quizá muchas veces nos causen demasiado conflicto, pues podemos hacer notar que el tema de joven solamente, el concepto de joven, solamente es un concepto que se va a guiar en términos de edad, ¿no? El Instituto de la Juventud en México establece que los jóvenes son aquellos que tienen entre 17 y 29 años, en comparación con el término juventud, que tiene que ver con la construcción de imaginarios de los que van a adoptar los jóvenes o las personas en esta etapa de ser joven para expresar al medio social. Entonces, con estos dos conceptos podemos ir generando una idea que establece una investigadora de la Universidad de Guadalajara, que es Rosana Reguillo, y que establece que el término joven tiene que ir aunado con el concepto de incertidumbre. Para ser joven hay que tener incertidumbre de qué es lo que vamos a hacer al futuro, pero que está basado en estas estructuras políticas, sociales y económicas en términos de estructura general, ¿no? Por eso los jóvenes estamos siendo tan atacados, los jóvenes están siendo tan atacados en términos de qué van a hacer, y me parece que es un problema político y de discurso el intentar dotar a los jóvenes de la capacidad o de toda esa responsabilidad de aguantar el mundo o la sociedad actual, ¿no? Porque si al final, si hablamos en términos biológicos, los jóvenes están en este proceso de maduración, pero si desde el discurso los dotamos como los que van a mantener toda esta nueva institución llamada Estado o país, pues estamos teniendo un problema y estamos orillándonos como a este inicio del juvenicidio. Aquí hay una parte que creo que es importante resaltar, y no quiero ser muy reiterativo, pero se me hace demasiado fundamental, ¿no? Por ejemplo, José Manuel Valenzuela plantea que es la muerte sistemática, ¿no? Incluye principalmente que el sistema es el que nos está matando, ¿no? A comparación de, en el caso del feminicidio, que podrían ser la delincuencia organizada, grupos de narcotráfico. A diferencia de esta situación, en los feminicidios es el sistema el que nos está matando directamente. En términos de política estructural y en términos de política de bienestar o política general, me parece que el Estado tiene mucha culpa de este problema sistemático, ¿no? Pensemos en las capacidades de ingreso a una universidad o a un sistema educativo, ¿no? Entonces, en este momento hablaremos de una precarización escolar. Hace algunos años, la Secretaría de Educación Pública con las instituciones de educación superior hicieron un nuevo plan de ingreso a la universidad, ¿no? O media superior, que es Comipens, donde tienes que competir con una serie de jóvenes. Entonces, imagínate si la capacidad estructural del Estado de dotar información solamente va a llegar al 20% de la población, pues los demás jóvenes, ¿qué tendrán que hacer? Pues ahí es donde empieza como los problemas estructurales y los jóvenes empiezan a insertarse a otras prácticas, ¿no? Las que estudia el profesor Valenzuela, el doctor Valenzuela, son la inserción de los jóvenes al narcotráfico, pero también ahí está la inserción de los jóvenes a las pequeñas bandas, las pequeñas pandillas, al empleo informal. Entonces empiezan a buscar como otras alternativas para poder mantenerse mientras pueden obtener un ingreso a la educación, por ejemplo, o al empleo, ¿no? Claro. Hablar de un empleo o precarización del empleo en la actualidad es entrar a trabajar a las 8 de la mañana, salir 10 de la noche, con un sueldo que en realidad no cumple las estructuras o no cumple
las condiciones de consumo básico, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, los jóvenes son los que están siendo atacados porque el empleo no solo es precario, sino hay alguien atrás que se llama outsourcing y que los está absorbiendo porque justo no tienen las capacidades educativas o quizá no tienen las capacidades intelectuales para estar en alguno de estos puestos donde ganan mucho dinero. Claro. Bien, Axel, ¿quieres agregar algo? Sí, claramente es la instrumentación de las políticas públicas ha sido en suma importante para generar que las masas se identifiquen en este sentido, los jóvenes con los jóvenes y con un sentido de pertenencia al joven actual que busca y rebusca para encontrar un futuro, un porvenir más claro o más específico a sus intereses. En ese sentido, buscar ramas que le permitan mayor seguridad, que le permitan una acción en cuanto a sus derechos y que también le permitan, ¿por qué no?, hacerse cargo de sí mismo cuando ya no es así, que en el presente muchos de ellos y buscan otras pandillas, como ya se dijo, para generar más que nada una supervivencia, más que nada generar una identidad que les ha sido pues arrebatada. Sí, justo es esta idea de generar como una colectividad juvenil y generar su propia identidad. Es también algo muy riesgoso, ¿no? Porque en términos de la investigación y de las personas que se encargan de dotar de características a estos nuevos grupos, pues han nombrado algo que se llama identidades desacreditadas, ¿no? O sea, el hecho de nosotros caminar por la calle y encontrar un grupo de jóvenes en cualquier parte, para nosotros ya con esta construcción están siendo parte de una banda, ¿no? Por ejemplo, nunca preguntamos qué hacen en realidad, ¿no? Quizá están organizándose por un proyecto cultural, quizá están organizándose para tener un avance en arte, no sé. Pero justo en estas situaciones estructurales y de discursos que se dan desde la política, el hecho de ver una organización juvenil es hablar de esa identidad desacreditada y de problemas asociados a ellos, ¿no? Como consumo de drogas, consumo de alcohol, violencia, asesinatos. Entonces, hasta cierto punto esos discursos se van a ir y se van a transformar en la percepción que se va a tener o que va a tener la sociedad hacia este grupo de jóvenes. Claro, y eso es muy importante porque me hace recordar la anécdota que vivimos, ¿no? Que fue algo desafortunado con los compañeros de la UACM. Exacto. De la carrera de ciencia política y después cómo se les intentaba criminalizar, ¿no? Por el contexto, ¿no? Por la zona geográfica donde estaban, donde habían sido asesinados, implicaba atribuciones que les decían, ¿no? Es que eran delincuentes, que tenían que estar a esas horas de la noche, estaban ligados al narcotráfico, era un ajuste de cuentas cuando no iba por ahí la situación, ¿no? Sí. Digo, perdón, disculpa, o sea, claro, no, así es como recordar todo este pasaje que tuvimos que estar al pendiente, ¿no? Y que abría los periódicos y decía, ¿no? Ajuste de cuentas, eran narcotraficantes, estudiantes o narcomenudistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo leo esto y recuerdo como esas posibilidades de ellos dentro de la universidad, pues yo no creía en esta situación, ¿no? Pero al final lo que se intentaba hacer era como desacreditar estas prácticas juveniles, porque justo estos términos entre juventud, joven, el ser juvenil o no sé, como otras que se han dado a lo largo de América Latina, ha permitido dotar de estas prácticas de organización local como una forma de resistencia a estas formas de muerte sistemática, ¿no? Digo, a lo largo de México y América Latina podemos encontrar una serie de prácticas de resistencia que se han ido presentando, como lo fue también después de la desaparición de nuestros compañeros normalistas y que nace un movimiento, ¿no? Y que ese movimiento ha mantenido como la lucha y la esperanza para reivindicar esta desaparición y buscar como la solución, ¿no? En América Latina, en el caso de Colombia, existen varias situaciones de organización juvenil como Juventud Rebelde, como un proceso de resistencia ante los falsos positivos, que era cuando eliminaban a jóvenes, haciéndolos ver como guerrilleros, ¿no? Claro. En Argentina, con las Madres de Mayo, que están ahí buscando como toda una situación. Entonces, cuando vemos esos espacios y como esos discursos, entonces la política y los discursos que se generan desde estas estructuras están siendo muy fuertes. Exacto,
como ya comentado, las zonas demográficas nos dicen mucho acerca de cómo se va a comportar determinada persona en determinado lugar. No es lo mismo una persona que vive en la ciudad, una persona que vive en el campo y en el mismo desarrolla su actividad tanto estudiantil como de trabajo o laboral, ¿no? Y en la ciudad es totalmente diferente, de la misma forma plantearlo, ya que en este sentido un joven que estudia en la universidad rural, pues sus condiciones van a ser dependiendo de lo que él esté buscando, lo mismo en la ciudad, pero lo que nos diferencia un poco es esta capacidad que tiene el Estado de instrumentar las políticas para unirnos y para generar en suma una homologación en cuanto a la juventud, en cuanto a la participación del joven, porque se podría decir mucho de aquellos personajes de la juventud que participan de forma muy rebelde, pues sí, muy rebelde, pero es también muy interesante ver desde qué perspectiva se está planteando esa rebeldía, si un ataque o una forma de volver a armar un instrumento que ha sido desvirtuado en cuanto a su actuar, ¿no? Sí, digo, recordemos que las formas de organización siempre han sido mal vistas por parte del Estado, ¿no? Y ahora imaginemos una forma de organización juvenil, ¿no? Hablas como de los contextos en los que se desarrolla la juventud, ¿no? Por eso también es importante hacer como énfasis en que se tiene que hablar de juventudes, porque tampoco podemos hablar de una sola. Hay que hablar de las condiciones estructurales que tiene un joven de campo versus un joven de ciudad, o en la misma ciudad las condiciones estructurales que tiene alguien que vive en una zona clase alta contra una zona clase baja, ¿no? Digo, al final hay estructuras en las cuales ellos no se van a insertar y van a estar en riesgo. O sea, al final en este proceso de juvenicidio los jóvenes están en riesgo constantemente. Háblese de la clase social a la que quieras, ¿no? Exacto. Y una de las cosas que también es importante rescatar, que justo los procesos de organización que más son visibles son los de las clases bajas, porque están siendo criminalizados. Entonces, cuando hablamos del territorio, cuando hablamos de la identidad y la forma de organización, en jóvenes principalmente estamos pensando en que es una idea negativa de organización y que el Estado va a temblar, ¿no? Digo, va a temblar en términos de lo que puede suceder si esta organización va más allá. Justo en México, con lo que sucedió con el movimiento 132, ¿no? Que los jóvenes salen también a las calles, se reivindican y después el Estado intenta como desacreditarlos, generando una serie de discursos, ¿no? Que si el movimiento ya no siguió, fue decisiones, ¿no? O qué pasa con los movimientos estudiantiles, ¿no? La UACM, cuando se dio con los compañeros, pues el movimiento se fue fracturando a tal grado de que se desgastó y se hizo olvidar las situaciones de violencia que hay en la universidad y en otros contextos, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que hay que voltear a ver, que son juventudes, no solamente una juventud. Bien, ahora creo que hicimos una muy buena recopilación y una buena construcción teórica de este concepto, pero me gustaría como también llevarlo más a la realidad, ¿no? A la actualidad, en cómo está afectando, y me gustaría preguntar a los dos, sabemos que hay un nuevo gobierno con ideas diferentes, un sistema muy diferente al anterior, quizá en algunas prácticas parecido, pero han cambiado muchas cosas. Y pues aquí también creo que les interesaría saber a los jóvenes, a la audiencia, qué está pasando, ¿no? El nuevo gobierno tiene un plan para contener esta situación. Se ha oído hablar acerca de los juvenicidios, cómo combatirlos, cómo se va a empezar a trabajar esta situación en este nuevo gobierno. Pues mira, como tal, el concepto no ha sido abordado por el nuevo presidente. En la Ciudad de México no ha sido abordado por nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Entonces, me parece que al no ser nombrado tampoco se puede hablar que esté escrito en las agendas políticas, claro, ¿no? Que si bien el presidente y con todo este gabinete generaron un programa que intenta aminorar las condiciones de desigualdad en los jóvenes, como lo es Jóvenes Construyendo el Futuro, como una buena, no sé si nombrarlo así, como una buena disposición política, ¿no? En el cual intenta disminuir las desigualdades, pero no sé qué tanto puede existir o qué tanto podemos hablar en términos de una agenda política, en términos de juventud.
Sí, sin lugar a dudas. Creo que es una actividad que le corresponde tocar inmediatamente, pero también considero que se han tocado medidas más generales, atacando esto de una forma indirecta, ¿no? Como ya bien se dijo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no estuvo planteado desde un principio como una medida para atacar el juvenicidio, ni siquiera se dijo nada al respecto, pero es una medida indirecta que podemos observar. Implícitamente parecería que atacaría esta problemática, ¿no? Al menos en el discurso siempre se ha planteado el programa como no es el hecho de solamente contratar a los jóvenes a trabajar, a una mano de obra, sino también es una capacitación, ¿no? En el que más adelante a ellos se les podrá o se les facilitará emprender ellos mismos un negocio, ¿no? A partir de una actividad, pero pues sabemos que eso es el discurso. Nos gustaría ver qué más está pasando en la realidad, obviamente. Si empezamos a hablar o imaginarnos diversos panoramas, ¿no? Imaginemos nuestro papel como jóvenes, ¿no? No puedo acceder a un trabajo porque no tengo educación, no tengo experiencia. Llega esta oportunidad, durante un año recibiré 3.600 pesos para capacitarme. Yo digo, buena opción, ¿no? Un joven que tenga una beca en el cual pueda obtener mejores competencias laborales, competencias educativas, y posteriormente se incluirá un mercado de trabajo. Y luego pienso, ¿qué tipo de mercado de trabajo, no? Digo, no espero no herir susceptibilidades, pero esta relación adelante. Política que se da entre Esteban Moctezuma y Andrés Manuel, de por medio con Fundación Azteca, Grupo Salinas, Nestlé también, ¿no? Entonces me hace pensar que entonces los trabajos a los que los jóvenes van a aspirar van a ser trabajos precarios, porque otra vez, pensemos en Banco Azteca, ¿no? De 9 a 9 los 365 días del año, ganando un sueldo de 6,000 pesos al mes. ¿Cuál es el avance o cuál es en realidad la situación de ayuda a la juventud en términos reales? Si hablamos en términos económicos, pues quizá habrá como algún beneficio para ellos, pero si hablamos en términos de crecimiento real o términos de crecimiento-desarrollo, pues creo que ahí está el debate para saber hacia dónde va este programa, ¿no? Claro, yo creo que en importancia es simplemente darle un panorama de inicio que a corto o mediano plazo se tenga ya que el propio joven tenga la capacidad para él mismo generarse de un trabajo, que ya en él podrá ver o no ver un medio, un panorama más amplio para que él mismo pueda mejorar, ¿no? No se debería de conformar con eso simplemente, debería de ver más allá, tener conciencia de dónde está participando y en las medidas en las que él pueda seguir desarrollándose, pues ¿por qué no? Partir de una base sólida y de la misma desarrollarse. Sí, justo yo pensaba hoy en la mañana que venía hacia acá y revisaba como un poco las cosas, pues que al final entonces, ¿por qué en lugar de no prepararlos a los jóvenes, quizás dotarlos de mejores estructuras educativas, ¿no? O sea, si al final lo que estamos buscando es generar un mejor empleo, un mejor desarrollo en este proceso juvenil, pues me parece que la educación sería la herramienta ideal y la herramienta más fuerte para que ellos puedan tener un cambio justo de vida, ¿no? Porque justo otra vez ingresan a trabajar a una de estas empresas y pues no hay un crecimiento, ¿no? No se les permite estudiar, no se les permite como acceder a puestos más altos porque solamente tienen una especialización. Entonces me parece que el programa, como una buena voluntad política, insisto, es muy bueno, pero como una política social bien instrumentada me parece que aún le falta mucho. Me parece que habrá que poner más énfasis en las situaciones operativas y en las situaciones a largo plazo, ¿no? Muy bien, bueno, pues se nos agotó el tiempo. Les agradezco a los dos sus intervenciones, sus aportaciones. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Axel, igual, un gusto que estemos aquí. Bueno, pues este fue el tema. Creo que da para hablar de muchas cosas más todavía. Sería hasta para una segunda parte, ¿no? Hay mucho que hablar acerca de los juvenicidios. Me gustaría que nos aceptara la invitación en otra ocasión. Lo analizaremos. Muchas gracias. Bueno, pues esto fue Disocial TV. Como ya saben, todos los lunes los esperamos aquí. Les mando un saludo a los controles. También le quiero mandar un saludo al colectivo Panditas, que también está haciendo una buena labor con los jóvenes y con los infantes, ¿no? de Gustavo Madero. Quiero mandarle un saludo a ellos y pues sería todo. Muchas gracias. Se despide de ustedes Andrés, su servidor.
Gracias.